Hola Ariel, bienvenido al curso. Muchas gracias por participar. Gracias a vos por invitarme, Nati. Bueno, sos muy experimentado. Vamos a tratar muy experimentado, periodista de tecnología, larguísima trayectoria. Para este curso vamos a leer una nota reciente, pero obviamente los alumnos pueden ir a leer otras notas. En este caso vamos a tomar Internet resiste a la crisis, pero algunos sitios se desplomaron y por casa cómo andamos. Es una nota que tiene que ver con infraestructura y cómo resiste a esta crisis de que todos estamos trabajando en nuestras casas. Pero también queríamos deconstruir un poco. Yo sé que cuesta en un periodista tan experimentado como vos poder pensar en el método, en cómo se construye una nota después de tantos años de escribir, pero bueno, tal vez como docente eso ayude a explicarlo. ¿Cómo vas combinando vos esto de tomar un tema a partir de una coyuntura y a partir de ahí agregar fuentes, datos? ¿Tenés algún método para hacer eso? ¿Cómo lo vas construyendo a eso, ¿no? A partir de algo que te dispara en contar la tecnología y cómo vas agregando las cosas. Dos cosas. Primero, me parece que sí, debo tener un método. Estoy casi seguro de que tengo un método. La cuestión es que yo hace 42 años que laburo de esto. Empecé en la secundaria, cuando tenía 17 años, en la revista Humor Registrado, durante la dictadura. Y entonces es mucho tiempo. Me imagino que hay un método, pero se me ha vuelto un poco como instintivo, instantáneo, etcétera, etcétera. Lo que yo te diría que está en la base de ese método, si me lo preguntas ahora a bocajarro, es la narrativa. Estamos contando historias y sigue siendo importantísimo para las personas el oír una historia desde que existimos como especie prácticamente, incluso antes de ser urbanos. Me refiero, cuando éramos cazadores recolectores, por lo que sabemos de las pinturas rupestres y demás, ya existía por lo menos un cruce, al menos un cruce, entre la narrativa y lo que era religioso, digamos. Así que la narrativa ayuda mucho. Si vos te pones a leer mis notas, hay mucha narrativa, hay muchas historias, mucha anécdota que daría la impresión a veces incluso hasta que es excesivamente autorreferencial, pero al final termina abriéndose en una serie de conceptos que de otro modo sería bastante difícil de incorporar. Esto no lo inventé yo. Uno de mis maestros es Jerry Pournelle, que si no me equivoco muerto, pero a eso habría que chequearlo, tenía una columna en la revista Byte en la década del 80, tengo muchos años en esto, y, y él escribía desde su casa y contaba en primera persona y era completamente autorreferencial. Y de todas esas revistas de 200 páginas que llegaban, no sé si te acordás de la revista Byte, pero eran una biblia, era lo más legible de todo. El tipo es un escritor de ciencia ficción, junto con Larry Niven hizo toda la serie del Mundo Anillo. Y ahí yo aprendí que uno se engancha cuando habla desde sí. No, obviamente no siempre se puede. Quiere decir, si yo voy a hacer la crónica de un incendio en un barrio en la ciudad de Buenos Aires, lo puedo poner en autorreferencial. Pero cuando se trata de tecnología que es tan ardua, tan abstrusa, tan hermética, hay mucho de la narración, a veces mía, a veces de otros, pero hay mucho de lo narrativo que engancha a las personas. Cuando se trata de tecnología, ¿qué hace vos me decías legible? ¿Qué hace una historia legible y una ilegible? ¿Qué hace que uno termine de leerla, que llegue hasta el final? ¿Y qué hace que se trabe y la deje? ¿Qué te hace a vos dejar una historia por la mitad y qué te hace terminarla en otros, digamos, en otras historias que no sean las tuyas? Sí, lo entendí. Lo primero es que esté mal escrito. Después, uno sabe que esto no es nuevo, de hecho hay un académico, no me acuerdo si es inglés o estadounidense, que escribió todo un estudio acerca de la primera línea de las obras clásicas. Y si te pones a pensar, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, aquella mañana después de una noche intranquila, el pobre Gregorio Samsa se encontró convertido en un horrible insecto. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, todas las familias felices se parecen, más las infelices, cada una lo es a su manera, etcétera, etcétera. Las primeras líneas de un texto tienen que enganchar al lector. Y Ujú. después hay mucho de lo que yo estudié en la facultad que tiene que ver con gramática textual,
que hace que un párrafo te lleve al otro. Esto es técnica, esto no, digamos, es como hacer una sonata, salvando las distancias, pues acá entra la semántica y tal. Pero no es que sale de casualidad, más allá de que uno puede tenerlo incorporado por práctica, por lo que sea. Yo meto en el diario alrededor de 1,5 millones de caracteres por año, así que es un montón de práctica. Hace 27 años que sale mi columna en el diario, hace 42 que trabajo como periodista. ¿Es práctica? Sí, puede ser. La práctica hace a que lo hagas cada vez mejor, posiblemente. Pero también hay técnicas que hacen que uno pueda llevar al lector de la mano, de un concepto al otro, de una escena a la otra, etcétera. Lo ves en las películas. El director, antes de hacer una película, lo que hace es el storyboard, que básicamente es una historieta, donde va planteando cada escena. Eh, Así que en primer lugar lo que a mí me saca de un texto es que esté mal escrito. Y lo segundo es que digamos, no sea completamente honesto conmigo. ¿Viste la persona que te trata de vender algo y de golpe cuando termina el texto te dice, en realidad fue un sueño? Bueno, esa técnica era vieja en el año 1300 ya. Entonces, eh, a mí me gustan mucho los textos bien escritos. Si entiendo de qué está hablando bien y si no, no. Hay textos que se leen por el puro placer de leerlo. ¿A quién le importa la historia de Marguerite Yourcenar cuando escribe Memorias de Adriano, del emperador, no me acuerdo el nombre? ¿A quién importa eso? Digo, es Roma antigua. Y sin embargo lo lees por el solo placer de leerlo. ¿A quién le puede importar la historia de un médico rural? Más allá de que es un arquetipo. Y sin embargo está tan bien escrito que te lleva y te da placer. El placer es muy importante en el tema de escribir, incluso para medios. Dijiste dos cosas. Dijiste la primera frase y dijiste escenas. En este caso, en esta nota que leemos, la primera frase, hace poco más de 15 días, sostuvo en el canal de televisión de La Nación que no íbamos a quedarnos sin internet a causa de la pandemia de COVID-19. Esa es la primera frase. Es decir, la primera frase es casi una hipótesis, ¿no? Es una hipótesis, una pregunta que vos luego en la nota respondés, ¿no? De En eso, realidad, esa frase funciona de la siguiente manera. Esa frase es como los cuadros en los que alguien se está por caer. Y vos esperás, o sea, te pone en pausa. Si yo digo que hace 15 días es mucho en tecnología, aseguré en la televisión, fíjate los elementos que voy poniendo, que Internet no se iba a caer, te estoy diciendo, mira, yo salté al vacío, dije algo que no podía predecir, porque no se puede predecir, y no obstante, lo dije, y lo que vos esperás a continuación es o me equivoqué o la pegué. Como la pegué hay nota. Si me hubiera equivocado, muy probablemente no hubiera hecho un descargo en el mejor de los casos. Pero ese tipo de arranque es un arranque que te pone en suspenso de ¿por qué me está diciendo esto este tipo? A mí qué me importa que lo haya dicho. Ah, perdón, pero tenemos una pandemia, todo el mundo decía que el Internet se iba a caer y él dijo que no, y no, además no se cayó, Internet no se cayó. De hecho, la mayor parte de la red, y pese a todo, están dando más que bien comparado con lo. De hecho, la segunda frase, creo, o la tercera, dice: el hecho de que se haya reproducido tanto este brulote es porque la red anduvo bien, si no, no se hubiera podido viralizar. Entonces, ese tipo de arranque es un arranque clásico en el que no yo, digo, el tipo que escribe, lo que hace es ponerte en situación de ¿y qué viene después? Si vos lográs que la persona que te lee esté esperando qué viene después, va a estar buscando lo que viene después y lo va a leer. Pero bueno, eso son técnicas de narrativa, no estoy inventando nada. En cualquier buena novela encontrás exactamente lo mismo. En ese caso lo que yo hice fue simplemente decirle a la gente, hice una afirmación loca con la que nadie habría estado de acuerdo, de hecho me la discutieron mucho y al final tuve razón. ¿Por qué? Y en la nota cuento por qué, te ayudo después a configurar el wifi en tu casa, etcétera, etcétera. sí, bueno, ¿por qué? Porque entendés de infraestructura y porque, digamos, hablas con las personas que saben de esto, que después son citadas en la nota, bueno, pero además probablemente son citadas hace mucho tiempo por vos, y eso es lo que dice también la nota. Pero volviendo a la parte técnica, después hay escenas, ¿no? Yo también, y acá en el curso también las llamamos escenas. Esas escenas, ¿vos las escribís, como decías, en un storyboard, o las
¿Las anotás antes de empezar a escribir o las tenés en tu cabeza? No, en general no hago un storyboard de las notas, nunca me salió. A ver, es medio difícil hablar de cómo hago mi laburo porque nunca me lo puse a pensar, te confieso. Yo arranco de la narrativa, vamos a ponerlo en estos términos. Yo sé que hay una serie de eventos, por ejemplo, para este fin de semana, casi seguramente, salvo que surja algo en el medio, tengo una historia en la que tuve que hacer andar un router wifi a una distancia que es imposible, no cierran los números, de ninguna manera. ¿Okay? No cierran, en fin. La historia de movida estaba condenada al fracaso. Con esto creó, obviamente, suspenso, pero está bueno, digo, también te pagan por el suspenso. Y la gente le gusta oír esto y le gusta leerlo, y me lo dicen por Twitter. Entonces, lo que cuenta no es tanto que sea un router y cómo lo hice, porque después obviamente develo. Estoy pensando ahora en la pregunta que me hiciste. No hago un storyboard, las escenas van saliendo y en general lo que hago, y esto lo hago porque garpa, la verdad es que porque está bueno hacerlo así. Es exactamente como ocurrió, soy honesto. Yo cuento la historia como fue. De modo que no me puedo equivocar, no puedo pisarme, no puedo dentro de 6 meses publicar una nota diciendo algo distinto de lo que dije hoy. Yo lo que cuento es realmente esto. Me encontré con que por el tema de la pandemia tenía que poner un router que estaba como a 7 metros de altura, llegando con la señal al living abajo y tenía que hackear ese router que en realidad ya estaba hackeado. No te voy a contar la historia a vos, pero quiero decir, todo lo que conté es verdad. Así que las escenas en realidad como forman parte real de mi vida, no hace falta demasiado que las escriba. Ahora, si vos me decís un libro como el que publiqué en 2017 con Planeta, esto no es un aviso porque el libro está agotado ya. Pero digo, cuando publiqué ese libro sí hice un plan de obra y está bien y tiene sentido. Pero después me relajo y escribo. Yo me acuerdo, creo que era Borges el que decía, uno sabe cómo empieza una novela y cómo termina, pero lo que pasa en el medio no. Y él también hacía un poco la comparación con que una novela es como meterse en una habitación oscura e ir descubriendo personas. Bueno, él era ciego, ¿no? Por ahí lo de la oscuridad no es casual. Pero es un poco así, van surgiendo y cuando vos sentís que está perfectamente equilibrado todo el texto digamos, y va a navegar, va a flotar en la mente del lector, ahí vos lo soltás. Ese texto que estás leyendo tiene muchísimas horas de trabajo, eso no salió en una hora, eso de tener 10, 15, por ahí 20 horas de pulir y pulir y pulir y cambiar, no es la misma versión que en papel, en general siempre sale más corta y un poquito más rápida, digamos. Así que la respuesta corta es no hago un storyboard, pero las escenas, por el hecho de ser honesta, están ahí y las podré recuperar en cualquier momento haciendo memoria. ¿Y te acordás en esta nota en especial qué cambiaste? ¿Qué te llevó más trabajo? No, ni idea, ni idea. No, porque va desde que descubrís una coma mal puesta, y eso a mí me horroriza, soy honesto, una coma mal, claro, no puede ser, hasta, no sé qué decirte, párrafos enteros que yo digo, no, esto quiebra el ritmo, lo tengo que sacar, aunque estaba bueno y todo, pero lo levanto. Levanté varias cosas de esa nota, agregué muchas, pero no, ahora no me puedo acordar hace mucho tiempo de esa nota. Bueno, sos un periodista del ritmo, de la historia. Hay otros que son más metódicos, pero evidentemente vos sos uno de los que te importa el ritmo, ¿no? Cómo respira la historia. Sí, a mí lo que me gusta es escribir. Si yo sé que si no estoy pasándola bien al momento de escribir, o de lo que sea, pero en este caso es escribir, entonces el lector no lo va a pasar bien. No hay manera de fingir eso, no hay forma, la verdad no hay, digamos, si Flaubert, vamos a poner Dumas, estaba al pie de la máquina, todavía corrigiendo las pruebas de Galera cuando se publicaban sus libros, es porque eso le daba un disfrute. Estaba completamente loco, porque era un obsesivo, lo que sea. Si yo me paso 20 horas con una columna y salen 52 por año durante 27 años, puliéndolas porque eso me da disfrute. Pero sobre todo porque escribir me da disfrute. Entonces, creo que eso es lo que hace que el lector también lo pase bien leyendo un texto mío. Si es que lo pasa bien, no quiero parecer arrogante, me lo dice, pero no quiero parecer arrogante, pero tiene que ver con eso,
con que a mí me gusta lo que hago, si no, sería muy difícil transmitir eso, por mucho método, storyboard y demás que tengas. No lo sé, por ahí hay gente que lo logra, yo estoy hablando desde mí, cada uno es distinto. ¿Qué te gusta más, leer y escribir o la tecnología? No te entendí, perdón. ¿Qué te gusta más, leer y escribir o la tecnología? No, no, a ver, son cosas completamente distintas. Me gusta muchísimo más escribir que leer. Yo empecé leyendo a los 8 años. Cuando ya había consumido una parte importante de la biblioteca de casa, le pregunté a mi madre de dónde salían los libros, porque no tenía idea. La verdad era muy chiquito, tenía 9, 10 años, y no era el mundo de hoy con Facebook, Internet y Tinder y Twitter y Snapchat y Facebook y demás. Era un mundo, yo un pibe de barraca, no tenía contacto con el mundo, ninguno. La tele un ratito a la noche y la veían mis viejos. Y mi mamá me explicó que alguien los escribía, o sea, alguien se sentaba y los escribía y le ponía y el nombre que aparecía en la tapa era el del autor. Entonces probé y me enamoré para siempre. Yo tengo acá, te la puedo mostrar, una pilita de cuadernos de la novela que escribí a los 10 años. Mi primera novela la escribí a los 10 años y mi mamá estaba muy preocupada, pues yo volvía del colegio feliz y contento porque me iba a sentar a escribir. De modo que para mí lo primero de todo es escribir, que no es poco, porque somos seres simbólicos y lingüísticos. Leer me encanta, por supuesto. Leer y escribir son, en cierta forma, algo muy parecido. La tecnología, nada, es una fascinación, pero es una fascinación semejante a la que tengo con mi huerta, o con cocinar, o con la pintura, o con la música de Beethoven y de Brahms o Bach. Pero si vos me sacás la escritura, a mí me cancelás. Digamos, esto es lo que a mí me mueve, esto es lo que me hace levantar de la cama cada vez que yo me voy a sentar a escribir. Gracias, Ariel. No, gracias a vos por llamarme, Nati. Te mando un besote.